Cada sábado por la tarde, la explanada de la Delegación Cuauhtémoc se convierte en una cápsula de tiempo que nos devuelve a la década de los 60. Los asistentes lucen sus mejores pasos de baile. La Plaza del Rock and Roll es un evento que se realiza desde hace 15 años con la finalidad de reunir a los amantes del rockabilly y pasar un rato agradable reviviendo buenos momentos. La cita es cada sábado en punto de las 3 de la tarde y hasta las 8 de la noche en Aldama y Mina Sin Número, Colonia Buenavista, a 2 cuadras de Avenida Insurgentes. Estábamos una vez en gira en 1999 en la ciudad de Torreón y teníamos que durante la gira preparar la siguiente temporada que empezaba en 2 meses. Entonces, como no teníamos computadoras ni teníamos nada más que facsimilar y teléfonos, yo le dije, bueno, maestro, ¿no le parecería prudente que pudiéramos llegar a la Ciudad de México y para realizar este trabajo? Entonces él me dijo, no, la música no puede esperar. Qué bueno que están de vuelta porque seguimos nosotros platicando sin parar con el maestro Enrique Arturo Dimke. Ah, muy bien. ¿Sí o no? Sí. Ahí voy. Me cuesta trabajo. No tanto. Hay que ponerle atención a la pronunciación. Como todo, cuestión de costumbre. Ajá. Tengo muchas preguntas. A ver. ¿Por qué me comentaba que en Argentina lo conocen como Arturo, en México como Enrique? ¿Por qué esta diferencia en sus nombres? Bueno, yo desde chico siempre fui Arturo en la casa. Pero como mi primer nombre es Enrique, en la escuela me decían Enrique. Entonces cuando iban por mí a buscarme los amigos decían, ¿está Enrique? Y decían, sí. Arturo, ¿te llaman? Dice, no, si hablamos Enrique. Ajá. Sí, pero se llama Enrique Arturo. Ok. En Argentina pasó una cosa peculiar. Arturo Toscanini estuvo en Argentina algún tiempo. Estuvo en Brasil y luego estuvo en Argentina y se convirtió en famoso allá. Y hay una calle que se llama inclusive Arturo Toscanini, ahí junto al Colón. Y cuando yo fui a dirigir la primera vez en el Colón, hice un gesto así, dirigí, no sé qué cosa hice, y algunos de los chelistas que estaban de a un lado, obviamente admiraban a Toscanini por chelista también, y se me queda y me dice, Arturo. Yo, ¿sí? Dice, no, decía que te pareces a Arturo Toscanini. Y dije, no, pero me llamo Arturo. Dice, no es cierto. Digo, sí. Y entonces todos me empezaron a decir llamar Arturo. Y durante mucho tiempo me decían Arturo, dime qué. Me ponían inclusive nada más Arturo, dime qué en los programas y el anuncio. Hasta que alguien dijo, pues se llama Enrique Arturo. Entonces ahora ponen Enrique Arturo, dime qué. Ya completó, para que ya todo el mundo pueda escoger cuál quiere. Y yo me emociono mucho porque, como me llamo Arturo, te digo, está la calle de Arturo Toscanini. Entonces la primera vez que fuimos con una orquesta, mi hermano y yo tocamos en esa orquesta, nos emocionamos mucho en el Teatro Colón, porque tiene un sonido fantástico. Sí. Sabes que es uno de los mejores teatros del mundo. Sí, por la acústica. Por la acústica y el edificio y todo, y la fama que han ido todos allá y que todos quieren estar ahí por su acústica. Entonces nosotros estábamos ahí y verdaderamente te digo, las lágrimas te brotan automáticamente del sonido que tú puedes producir, todo lo que has sentido y que has trabajado con tu instrumento, de repente, dices, ¿cómo puede ser? Ajá. Te ayuda, la acústica dice, por eso es que es famoso ese lugar. Y salí así con las lágrimas y yo tocaba todo así de memoria, feliz, llorando de felicidad. Salimos hacia la calle y nos paramos en la esquina y vemos ahí Arturo Toscanini y vemos el anuncio de la otra calle. De la calle. Es maravilloso. La avenida que es la 9 de julio. Y en ese momento me puse a llorar de la emoción. Mi hermano me dice, ¿cómo puede ser posible? Digo, sí, Arturo, 9 de julio. Yo nací el 9 de julio. Entonces todo estaba hecho perfecto. Estaba todo hecho para mí. Y entonces me emocioné mucho. Entonces, desde entonces admiro que me digan Arturo, y más estando ahí en la calle 9 de julio. En Argentina. Y en el Teatro Colón. Qué linda historia. De Buenos Aires. Esto que hablaba de la acústica,
En muy pocos teatros hay una muy buena acústica, como en el Teatro de Colón, que por eso es también reconocido. ¿Cómo hacen también para pelear, digamos, hablábamos hace un momento de cómo los músicos tienen que traer el equipo y educarlo y seguir continuamente con esta preparación, pero como público, ¿hay manera de que nosotros como público sentados en un escenario eduquemos este oído? Se puede educar y uno tiene predilecciones, ¿no? Por ejemplo, si estamos aquí enfrente, este es el teatro, ahí se siente el público, ¿ok? Aquí donde nosotros estamos sentados se sentarían los violines segundos, acá los violines primeros, allá los chelos y ahí las violas. Entonces las frecuencias agudas están de este lado y las frecuencias graves están de aquel lado. Entonces el público, si se sienta de este lado, va a escuchar las frecuencias agudas y los que se sientan allá, las frecuencias graves. Entonces van a sentir unas sensaciones distintas, porque van a escuchar más el pum, pum, tum, pum, pum, tum, que la melodía tan, tirarán, 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 pararán, pararán, pan. Pero el que se sienta en el centro y ya más hacia arriba, empieza a oír que los sonidos se van mezclando. Como en conjunto. En el caso dado que tenemos a los alientos, los metales allá atrás, y van a producir el sonido viaja hacia arriba, se eleva. Entonces, cuando llegan allá, a veces los metales van a sonar un poco más fuerte que... ¿En la parte de arriba que en la parte de abajo? Sí, porque los tienen que se fueron hacia arriba. La percusión también que está arriba va ¡pum! A salir su sonido hacia allá. Entonces la gente va buscando su predilección sonora. En un buen teatro, así que son pocos en el mundo, 3, 4, 5, en casi todos los lugares que uno se sienta va a escuchar un sonido homogéneo total. Pero siempre va a suceder eso, que vas a estar sentado al lado acá, los graves, los agudos. Los directores hoy actuales empiezan a inventar que no es cierto, que hay que poner a los graves de este lado, entonces, pero no pueden porque los violines primeros tienen que sonar hacia allá, porque el violín se toca hacia allá, entonces los pueden mover. No se puede. No se puede. Entonces hacen una cosa que ponen a los chelos aquí donde yo estoy y a los contrabajos acá atrás y a los segundos violines allá y a las violas. Entonces hacen una mezcolanza entre comillas estereofónica según ellos, porque no es estereofónico. Si los instrumentos fueran a la misma altura del sonido sería estereofónico. Pero cada uno viaja distinto. Tin, pa, pa. Pero si haces pa y el otro po, tin, po, ya no va a se ser. puede, sí. Entonces son cosas que son pleitos y discusiones que tenemos entre los directores, así como que esa es nuestra predilección, qué cosa una a la otra. Pero entonces como público sí podríamos escoger en esa parte dónde sentarnos, dónde ubicarnos a la hora de comprar boletos según nuestra predilección. Predilección. Entonces muchos, porque escucharon decir que van a un concierto o quieren ver a las manos del pianista, entonces se sientan de este lado. Y entonces les tocan mucho más agudos. Entonces, no, les toca, el piano saca un solo sonido así, pero les va a tocar los violines que están acá atrás. Por eso es más agudo. Más agudo. Entonces se sientan de aquel lado y dicen, no, es que no le veo las manos al pianista. Bueno, pero sí seguro está tocando. Y pues si le viste, le puedes ver la cara, sus expresiones, puede estar así, si no tiene que ser esto para que le veas también la cara y las manos. Ajá. Entonces son cosas de predilecciones de cada quien, ¿no? Esta cuestión de que habla mucho de la modernidad, de los directores modernos. Usted ha hecho grandes rupturas, por así decirlo, en la cuestión clásica quizá de la formalidad y de cómo tienen que ser, o sea, la música clásica y cómo se tiene que disfrutar. Cuando uno está como público sentado en el escenario, cuando realmente vibra con estas emociones, a veces siente uno hasta ganas de pararse. Y usted ha logrado romper con esa cuarta pared, involucrar al público. Involucrar, porque yo estoy convencido de lo siguiente. Aquí estamos nosotros sentados casi en el medio, porque si movemos un poquito más para allá, estaríamos en el centro de todo el establecimiento. Entonces, tenemos esta parte de acá, del escenario, que son los que producen los sonidos. Y somos, vamos a decir, los activos. Y de aquí para allá están sentados los que van a ser los pasivos. Entonces, los activos le dan a los pasivos. Y entonces, cuando estamos todos aquí con la sala llena, nos damos cuenta que estamos comunicando algo y poco a poco estamos convirtiendo al pasivo en activo. Y al final se vuelve al revés. Cuando termina el concierto, el aplauso todo viene de aquel lado.
Entonces viene la parte activa del pasivo y nosotros nos convertimos en pasivos, vamos a recibir. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que estamos en un lugar en donde estamos para compartir. Entonces, ¿por qué tenemos que estar acá nada más así, como si estuviéramos en una pantalla de televisión y nadie existe allá? Cuando sí existe. Cuando sí existe, o un libro que no te das cuenta quién te está leyendo. Aquí nos estamos dando cuenta inmediatamente de quién nos está viendo, quién está escuchando, quién está participando, quién está emocionándose, quién no está emocionándose suficiente, o a quién le causa risa, o quién se está moviendo con la música. O quién está inquieto, o quién está cansado. Quién necesita que le demos para que se avive, que vino todo apachurrado, está todo así, la música lo revive, y quién vienen todos acelerados y la música los calma. Entonces nos convertimos en esto, en el yin y el yang. Y eso para mí es lo importante, por eso también mi saludo es de así, porque abro la ventana. Desde chico yo crecí con mis hermanos tocando cuartetos y vivíamos en Monterrey en la época, y en ese momento que teníamos que estudiar en las tardes o en las nochecitas, que hacía un calor espantoso, en nuestra casa no había aire acondicionado, entonces el aire se tenía que crear a base de corrientes. Entonces mi papá conocía bien cómo hacer la corriente, entonces nos ponía junto a una ventana. Y ahí también, si era de día, nos entraba la luz natural, pero otra cosa más importante era la ventana que daba a la calle. La gente se acercaba. La gente se acercaba. Entonces nos acostumbramos a tocar ante un público. Y la gente se quedaba ahí a escucharnos. Entonces, para mí el gesto es así, es abrir la ventana. Va a empezar el concierto. Aquí estamos. Ajá. Y como les digo a mis amigos allá en Buenos Aires, ¡ya llegué! Muy bien, qué lindo. Esa es una anécdota muy linda que además lo dejó con esta sensación de abrir las puertas de su casa, ¿no? De involucrar a la gente que está... Que todos participemos, tirar la cuarta pared, como decían también en el teatro, cuando empezaron a sentir que había una separación entre público y actores, que querían, tenemos que tirar la cuarta pared, ¿no? Entonces aquí yo también es abrir esa cuarta pared, la cortina está ya recorrida y todos estamos aquí para participar y para disfrutar de la experiencia de hoy, el concierto que estamos realizando. Maestro, sé que este es ya como parte de su casa, llegará aquí a abrir la ventana. Cuéntenos de esta temporada. Acaba de terminar la primera temporada que hizo del aniversario también del Politécnico, y lo relacionó con esta cuestión de ecología. Y ahora viene la segunda temporada. La segunda temporada va a seguir todavía un poco con la música y la ecología. Y digo un poco porque también vamos a dedicar en homenaje a dos grandes personajes de la cultura, y que son William Shakespeare y como su aniversario. Cervantes. Entonces son aniversarios de ellos dos que murieron casi el mismo día. Técnicamente murieron el mismo día, en el 16-16. Entonces estamos dedicando varias obras que ellos compusieron, temas que inspiraron a compositores a componer obras, Romeo y Julieta, Don Quijote y algunas que estén relacionadas más con Cervantes. Y así vamos a cerrar luego con la ecología y con todo la importancia de la música, con la creación de Haydn, que nos habla de la creación del universo, de la tierra, de la vida, la creación del hombre. Entonces todo esto vamos a conectar así, vamos a terminar esta temporada en celebración, que este es un lugar para crear y para recrear, y para celebrar de que estemos todos compartiendo de lo más esencial que existe en la vida, la felicidad, el amor a través de la música. Qué maravilla, es un remanso, hay que regalarse ese espacio para descubrir también esas emociones que se provocan en uno, que muchas veces es la música la que no las tiene que provocar. Pues es la que da así como el botoncito de apachúrrale ahí y vas a ver qué feliz te vas a poner. Y usted se mantiene vivo y feliz y apasionado por la música. Absolutamente. Para mí, la música existe en todos lados.
Si estoy viendo ahí esas rayitas ahí, por ejemplo, de la cámara, tiene 4 rayas, digo, le falta una porque tenía que tener 5. Puede el ser pentagrama. un bajo. Sí, el pentagrama. Eso está todavía en la época gregoriana, que solamente eran 4. Y así uno ve música por todos lados. Tiene uno que estar conectado siempre. Y yo creo que a través de la música uno puede aprender cualquier disciplina, cualquier cosa. Puedes aprender geografía, historia de la música o historia universal, y puedes aprender matemáticas, y te puedes conectar a todos los mundos. No puedes sentirte nada más que te van a decir, este está medio loco. Sí, estoy medio loco, pero porque tengo mucha información. Se convierte en uno en lo que antiguamente le llamaban el hombre renacimiento. Cuando aquellos que estudiaban, los monjes que estudiaban los idiomas, eran los únicos que podían escribir, los que podían traducir, los que sabían cómo pintar, los que sabían cómo escribir música, los que sabían cómo descifrar códigos, cómo saber de ingeniería, de arquitectura, todas las artes, ¿no? Conocían todo eso. Entonces se convierte uno en ese tipo de cosas, un hombre renacimiento, pero que sea en el siglo XXI. Hay que aprovechar todas las maravillas de hoy en día y tratar de aglutinarlas y de compartirlas, que es la misión final de un artista, compartir. Muchísimas gracias, maestro. Ha sido de verdad un honor y ha sido un gusto, un placer platicar con usted, aunque sea poco tiempo. Y no se pierdan de verdad todo este programa que está hecho con muchísimo cariño, y además todo lo que ofrece, porque sí es bastante vasto y uno podría venir a todos los conciertos y disfrutarlos siempre. Ya veo, también dependiendo del lugar en donde escoja uno sentarse, lo va a disfrutar de manera distinta. Y no dejen la música es vida, pura vida, amor y pasión. Gracias, nuevamente. Y abran la ventana de su corazón y de sus vidas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias, maestro. A ti. Mucho gusto. Hasta la próxima.